Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a pasar lista y si quieren hacer preguntas, por favor, utilicen la cajita de preguntas. Y la otra posibilidad es que también nos manden las preguntas a dudastallerhip@gmail.com. Lo puedo escribir aquí, creo que en el chat. Dudas taller hip arroba gmail.com. Espero que hayan tenido un día genial, productivo. Creo que ahora me van a poder ver. Un día genial, productivo, lleno de cosas buenas. Pues vamos a comenzar. Nada más voy a preguntar quién está presente. Tengo a Blanca, a Deina, a Marcelina, a Marisa, a Mayra, a Nadia, a Natalia, a Teresa. Todas acá, ¿verdad? Un saludo, qué gusto tenerlas aquí. Pues miren, vamos a comenzar y vamos a comenzar de entrada pensando un poquito en el tema de las preguntas previas. Cada uno de los talleres va a tener un poquito de trabajo anterior a él y en este caso en particular yo les hago preguntas sobre el ecosistema, el entorno en el que se encuentran y cómo ustedes perciben la movilización social, cómo perciben los movimientos en México o en otros lugares del mundo, qué lecciones pueden tomar de otros movimientos que las rodean, de otros procesos de cambio social, de otros procesos de generación de alternativas políticas y cívicas. También me gustaría que me dijeran qué lecciones son positivas o negativas para ustedes en este proceso. ¿Qué, qué acciones, qué movilizaciones, qué procesos las han conmovido y qué procesos las han hecho que ustedes se alejen un poco del tema de movilización? A veces o en muchos casos puede ser porque no nos sentimos involucradas, a veces puede ser porque han agotado se han agotado algunas de las estrategias, a veces es porque pues básicamente ya no estamos con el corazón metido allí. El tema es, si no pueden ver bien la pantalla me dicen por favor, pero el tema de manera recurrente o de manera básica, pues siempre va a ser el asunto de qué es lo que hace que los demás se unan, que los demás participen o que las demás se conmuevan e inviertan su tiempo, sus recursos políticos, inclusive el recurso más importante que es el tiempo en aquello que nosotros estamos defendiendo. Si al correo dudastallerhip@gmail.com nos pueden mandar alguna foto, algún video, algún audio o un póster que encuentren en internet o en su archivo de acciones o de campañas que les parecen interesantes, lo agradeceremos muchísimo y así podemos seguir con esta conversación. Les hice algunas sugerencias, no son lecturas G, en realidad son videos para verse y estos videos pues están mostrando los 4 ejemplos de los que vamos a hablar un poco y en los que me quiero enfocar en esta presentación. Uno de ellos es cómo entender las protestas del movimiento de los paraguas en Hong Kong, de las sombrillas, y esto que se llama la acción colectiva en contextos intensos de bloqueo de vías de comunicación y al mismo tiempo de acción política pacífica en situaciones de tremenda tensión. El segundo video es sobre el movimiento de ocupar Gezi, que es una plaza muy particular en Istambul. Muy probablemente sería algo así como una plaza en un barrio residencial de clase media, media alta, sería probablemente, no sé, ocupar la macroplaza o ocupar Antara en México, algo así. Y lo que es muy interesante de ocupar Gezi es como el movimiento de ellos trasciende generaciones, trasciende propuestas políticas y se enfoca particularmente en un tema y es el tema de la vivienda, ¿no? El siguiente, pues, es el descontento en torno a Ayotzinapa.
el uso particular del hashtag ya me cansé, y vamos a hablar un poquito de cómo se hacen las estrategias en digital y no en línea, digo, fuera de línea, etcétera, etcétera. Y el último, que es un ejemplo que me gusta muchísimo, y son las protestas contra el Mundial, ¿no? En Sao Paulo, y la forma como en Brasil escala, digamos, muy rápidamente la violencia en torno a protestas, pero esto no necesariamente se refleja en cambios específicos en política pública. Entonces ahí, para que hablemos un poco más de incidencia. Si no han tenido la oportunidad de verlos, véanlos, son cortos. Creo que el de Gessi es un poquito más largo, pero es realmente muy lindo. El video es muy, muy bello, entonces creo que por ahí podemos hacerlo. Pues miren, vamos a ver entonces estos 4 puntos en particular, cómo el diálogo cambia y las organizaciones y movimientos sociales lo saben, o sea, cómo van cambiando. Igual y puedo utilizar algunos términos que les pueden parecer poco familiares. En la cajita también me pueden decir si hay algún concepto, algún término que van a decir, y esto cómo se come, y esto por qué. Pero lo haré con más cuidado. El segundo punto que vamos a tratar son las tácticas que podemos identificar en estos ejemplos, es decir, cómo se está organizando y cómo se está formando la campaña para llegar a un punto en particular. Después vamos a hablar de un concepto siempre, siempre muy complejo, y es la diferencia entre incidencia y comunicación. Y como estos dos son dos vagones de un tren, pero no necesariamente son el mismo vagón. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la teoría del cambio y el tema de la planeación. Si alguien no tiene una pregunta en este momento, alguna duda, algún comentario, pues vamos a seguir. Ok. Pues el diálogo ha cambiado. Y el diálogo, la manera como nosotros dialogamos ha cambiado de formas interesantes. No es lo mismo hablar, y puedo hablar de algunos ejemplos, pero particularmente en el caso de Hong Kong, no es lo mismo hablar de oponerse al totalitarismo o a la democracia popular entendida en clave china en los 80s y hacer una sentada en Tiananmen, que requerir y solicitar mayor acceso de candidatos a elecciones locales en la provincia de Hong Kong en los 2000. Las cosas han cambiado diametralmente. Si bien a mediados o finales de los 80 en Tiananmen lo que sucedió fue un ejemplo de democracia y de acción poética absolutamente bello, y que todavía seguimos recordando y que nos sigue doliendo, particularmente del abogado Xiu, que sigue en la cárcel desde hace 20 años, y su esposa que no logra sacarlo de allí. Es una cosa absolutamente increíble. Los grandes líderes, digamos, de la sentada de Tiananmen. Hoy por hoy lo que se encuentra y lo que podemos ver particularmente en ejemplos como el de las sombrillas en Hong Kong, son dos cosas, y de ahí voy al tema del diálogo. Los movimientos sociales, las organizaciones cívicas, aquellos que están entrenados y están encargados de este increíble negocio, y es el negocio del cambio social, o de este trabajo que es el trabajo del cambio social, para ser más precisas, se dan cuenta que los movimientos, las campañas, las movilizaciones son muy puntuales. Y siempre se habla de los concursos de belleza y el momento específico en el que se le hace la pregunta a la concursante y se le pregunta, ¿usted qué quiere? Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería su deseo? Y ella generalmente dice, paz mundial. Bueno, ese tipo de deseos, así como de arcoíris gigantesco, y al final del arcoíris hay una olla de oro, pues no son necesariamente tan útiles, no son necesariamente tan accesibles, y generan un enorme nivel de frustración. Y si no, pues pensemos en todas esas metáforas. Qué bueno que ya se comunicó Claudia. Bienvenida. Qué bueno. Y Eli también está. Qué bueno. Bienvenidas. No necesariamente los cuentos de hadas y las fábulas nos van a servir en este caso. En realidad, en los casos particulares de la movilización y del cambio social en la época actual, son puntuales, exigen, si ustedes quieren, exigen o han aprendido a exigir cambios puntuales
estratégicos y tácticos, y comienzan a comprender además que tienen que ser muchísimo más cuidadosos y cuidadosas con la administración de su tiempo. O sea, todos estos elementos que pareciera ser que estuviéramos hablando de una empresa o inclusive de una campaña de publicidad, de marketing, y ya hablarán mañana, el viernes escucharán a Gabriel, las que están en el módulo de mercadeo social y psico. O sea, casi como si estuviéramos hablando de una campaña de relacionamiento público de un producto de moda. Los movimientos sociales están asimilando este tipo de coreografías, este tipo de razonamientos, y se dicen, ¿a mí qué me conviene más? ¿Cómo voy a exponer menos a mi gente? ¿Y en qué contextos voy a estar muchísimo más seguro? Y además voy a ser más eficiente. Pareciera ser que en el caso muy, muy particular de, del movimiento de las sombrillas en Hong Kong, lo que encontramos fue una combinación bien, bien interesante. Y aquí otra vez, o sea, quien decrete que todavía lo que es en línea, lo que es offline no, o fuera de línea no está relacionado con lo que es en línea, vive en un error. Lo que nos muestra Hong Kong y lo que nos muestra en realidad nuestra vida cotidiana es que estos dos aspectos forman parte de un todo. Es un yin y un yang. Es una esfera perfectamente redonda, perfectamente clara y comprensible, en la que realmente los espacios o los aspectos de nuestra vida cotidiana fluyen, y fluyen de manera completamente natural, a veces inclusive demasiado natural para mi gusto, y en muchos casos ya no sabemos, y no sé si les pasa, porque a mí me pasa todo el tiempo, alguien que se voltea y te dice, pues mira, entonces es que te mandé un WhatsApp, y tú tienes a la pregunta enfrente, y dices, ¿por qué no me lo dices? No, pues es que yo te tenía que mandar esta información para nutrir la plática que estamos teniendo en este momento. Y esto está comenzando a trascender no solamente las barreras de lo socioeconómico, de lo geográfico, de lo territorial, sino también las barreras de la incidencia, del cambio social y de lo que es políticamente aceptable o no. Y si no, pues nada más pregúntenle a mi tía Hilaria, que la estoy bautizando en este momento, a mi tía Hilaria, que el domingo a media mañana decidió publicar en las redes sociales su video. Y en su video dice, por cierto, señoras, yo voy a ser presidenta. Es una cosa genial. O sea, ella ya está en esta danza, digamos, de lo en línea y en lo fuera de línea. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Hong Kong? Particularmente en este caso. Si ustedes lo vieron en las noticias y si no, revisen el video o en este momento tecleen movimiento de las sombrillas, Umbrella Movement en Hong Kong. Y lo que ustedes van a ver son cientos de personas, muchachos y muchachas en la mayoría, es importante decirlo, muchachos y muchachas en época de vacaciones, son estudiantes o son trabajadores temporales que tienen, pueden y quieren quedarse sentados en un lugar y no moverse por días. Y además tienen, pueden, quieren y están en condiciones de que alguien les traiga algo de comer. O sea, aquí estamos pidiendo muchísimas cosas de nuestros agremiados si nosotros fuéramos las organizadoras del movimiento de las sombrillas en Hong Kong. Sin embargo, lo que se ven son cientos de personas sentadas a la salida de los trenes, en las carreteras. Hong Kong es una isla, en las carreteras y al lado de los puentes que conectan a Hong Kong con el resto del territorio y con el continente chino. Están parados, están sentados y están bloqueando ciertos accesos a la isla. Esto, si ustedes quieren, pues y quien ha jugado o que hace lucha o artes marciales conoce muy bien el proceso o el ejercicio de la compresión y después del soltar. O sea, si tú comprimes las venas, comienza a sentirse pesado el tránsito de la sangre. Si lo sueltas, hay un descanso y nuevamente. Esto, pues, es una metáfora bastante buena para mostrar cómo las sentadas o las coreografías o las tácticas de sentarse y ocupar espacios, lo que hacen es que generan tensión sobre el torrente sanguíneo del, de la sangre política en un espacio en particular. Lo que piden y siguen pidiendo, porque ha sido una negociación bastante larga, lo que pide el movimiento de las sombrillas es, de una forma o de otra, que el gobierno chino permita que los candidatos locales puedan ser independientes y no necesiten estar avalados por el Partido Comunista para poder participar en las elecciones.
muy López Portillista. O sea, en 1976 lo que se le pedía en la primera ley electoral mexicana era que se reconocieran los partidos de oposición. ¿Qué tiempos aquellos? Aprendamos entonces a jugar este juego, este contrajuego, esta danza entre lo en línea y lo fuera de línea. Recuerdo muy claramente a alguna de ustedes en el seminario, creo que fue Margarita, si mal no recuerdo, que nos decía, a veces en la maquila o alguien, acláreme quién era exactamente, que nos decía, a veces cuando tenemos que comunicarnos con las trabajadoras que están en la maquila, mandamos un mensaje de texto, pero ellas tienen el celular guardado en un locker por 12 horas, de que entran a que salen, porque no les permiten tener el celular al interior de la fábrica. Entonces, pues estos son espacios muertos en donde el mensaje pareciera que está como suspendido, colgado de un hilo digital, un hilo electrónico perfecto, y está esperando que la usuaria llegue a su celular y tenga además un poquito de crédito, un pesito, para poder leer la concentración es a las 7 en la plaza, o te recogemos para que vayamos a la capacitación, o aquí está la referencia que necesitabas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me inspiró muchísimo ese ejemplo porque lo que me mostraba era cómo, pues sí, lo en línea y fuera de línea está convirtiéndose en una forma muy natural de vivir. Ahora, lo que ha cambiado entonces no necesariamente es la forma como hacemos las cosas. Lo que ha cambiado, perdón, no es necesariamente lo que hacemos, sino la forma como lo hacemos. Y esto es algo que va a ser muy importante para ustedes y para que puedan comenzar a medir, a aprender de ustedes mismas y de su historia de movilización. Sí, bueno, pues si siempre hemos hecho árboles de llamadas, ¿por qué no intentamos hacer árboles de mensajes de texto o árboles de mensajes o grupos de mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera? Y todos estos entendidos como repertorios de acción, es decir, acciones organizadas específicas para lograr resultados concretos. Me voy al siguiente punto, utilizar la creatividad. Es decir, y aquí me voy un poco a hablar del movimiento de ocupar Gezi, es decir, de Turquía, y además esta imagen súper provocadora que les pongo, que además me tiene llena de ideas. La que quiera trabajar estas ideas conmigo, me encantará hacerlo. Esta es muy reciente, es de la semana pasada, y es una manifestación con hologramas, protestando la ley Mordaza, que es una ley que reglamenta el uso o la comunicación particular en línea en España y, y la forma de manifestarse o expresar la oposición en línea. Y lo que hace la gente de la ley Mordaza es absolutamente hermoso. Lo que hacen es que montan el holograma de una manifestación o de una marcha y lo montan sobre la calle en Madrid con unos proyectores, y lo que hacen es que la gente va, la gente digitalizada va caminando por la calle. Imagínense que animemos a los 43 y que los pongamos a caminar por Reforma. O sea, no puedo describirles, me duele el corazón, no puedo describirles el impacto mediático que puede tener algo así. Ahora, ojo, el impacto mediático que puede tener algo así, sí. ¿Y para qué lo quieres, no? Recordemos siempre. Lo que sucede con Ocupen Gezi o ocupar la plaza de Gezi en Turquía es bastante sencillo y nos pasa todo el tiempo. Levante la mano o mándenme un mensajito aquí. Cualquiera de ustedes que no haya participado o que no haya escuchado, que no haya visto un proceso en el que en un barrio particular, un barrio popular, lleguen a empezar a comprar las casas, lleguen los tractocamiones y las grúas, y lleguen los bulldozers y empiezan a quitar eso, y pagando 3 centavos por los terrenos, y 5 años después hay un barrio residencial de alta gama, con casas para familias pues con recursos muchísimo más pudientes que las anteriores, y eso pues cerca del centro de la ciudad o en lugares como donde todos vivimos y donde todas vivimos. Lo que sucedió en Gezi fue eso, un gran magnate muy similar a Carlos Slim, turco,
decidió comprar unas colinas y empezar a tirar para montar ciertos centros comerciales. Y la Plaza de Getxo, una plaza histórica que tiene toda la vida, desde el Imperio Otomano y el Bizantino, o sea, una cosa absolutamente hermosa, y la quieren quitar para armar un centro comercial. ¿Y qué es lo que hacen los vecinos? Pues van y se plantan. Pero ir y plantarse no es solo ir y plantarse. O sea, ir y plantarse, pues ir y plantarse puede verse como algo así. Y si quieren les voy a poner solo una probadita, porque me parece absolutamente hermoso cómo es que se da este proceso. A ver si mi conexión en línea es absolutamente generosa, y parece que sí. Y nos va a mostrar esto, que además de que es súper, súper turco por la música, muestra mucho, mucho corazón. Vamos a ver. Porque tristemente no tiene subtítulos en la versión que les mostré. Les pido una disculpa, pero lo que dicen básicamente los manifestantes o los participantes de esta acción es: todo el mundo está presente, me encanta la solidaridad. El último muchacho dice: está mi hermana, que es 5 años más chica que yo, está mi mamá y también está mi abuelita de 84 años. Todo el mundo está aquí. Y lo que ven, o sea, es que hay gente vendiendo donas, que hay gente vendiendo dulces, que hay gente pasando agua, y es una cosa, y están todos, los turcos son muy similares a nosotros, son muy boyangueros, están echando música y tal, tal. Claro, después se puso un poquito más intensa la cosa, pero vaya, el tema es, además de darle y de otorgarle el sentimiento, la onda, el feeling que nosotros le damos a las cosas, en nuestro contexto, en nuestros países, pues en el caso de los turcos también el hecho de decir: yo le tiendo la mano a los demás, a las demás, estoy con ellas, estoy con ellos, y apoyo, ¿no? Y ayudo, y estoy presente, ¿no? Véanlo, son videos bastante interesantes. Quiero hablarles de un poco también de cómo actualizar lo clásico y volverlo muchísimo más contemporáneo. Y este es un contingente bastante interesante, las movilizaciones por Ayotzinapa, que ahora se llama Ayotzi. Los norteamericanos creo que no pueden pronunciar Ayotzinapa ahora. Entonces en los movimientos sociales todo el mundo dice Ayotzi, Ayotzi. El otro día dije: ¿Yotzi quién? No, 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 es Ayotzinapa. Entonces las movilizaciones Ayotzi, y particularmente el contingente Carriola, del que quiero hablarles. Aquí se ven un poco hipsters, pues la verdad sí son un poco fresas en su manera de expresarse, pero me llama mucho la atención, y yo los defiendo mucho por el hecho de que, pues, particularmente el deporte chilango por excelencia, que es la marcha, o la marchitis, que es esta enfermedad contagiosa en algunos casos, a veces hasta, pues, que afecta más que propone o que conmueve.
está comenzando a agotar y a cansar ya los procesos de diálogo social y de diálogo político. O sea, no podemos dejar de observar, de mirar y de evaluar que salir a una marcha hoy por hoy realmente ya es considerado un elemento más de la Ciudad de México. O sea, el Zócalo, el Ángel, la marcha, la casa de Frida Kahlo, o sea, es una cosa. Y tenemos que ser conscientes, yo creo que es lo mismo sucede en las relaciones interpersonales. Hay un momento en el que las cosas se vuelven o se comienzan a mostrar un poco coreografiadas. Ahí es en donde hay que poner el dedo en la llaga y decir, me parece que hay que ponerle un poquito más de sal y pimienta a las cosas. En el caso del contingente Carriola, me parece que la sal y la pimienta, pues además de que es una decisión táctica muy potente y muy pesada, es un giro creativo, innovador y muy potente en el caso de una manifestación en el Distrito Federal. Yo no sé, las que tienen hijos, sobrinos, primitos, hermanitos, pues lo pensarán dos veces. Yo no sé si podría ir a una marcha con mi chamaco en la carriola. Por una razón muy sencilla, es que me daría muchísimo miedo. Sin embargo, pues es absolutamente conmovedor, además de que siempre le sacan fotos y ahorita se meten al buscador, a Google o a Bingo, a donde busquen ustedes Explorer y pongan contingente Carriola. Hay cientos de fotos de ellos y de ellas, porque ellos están ahí, ¿no? Y van con los chavos. Y si se dan cuenta, tienen, además de sus distintivos, tienen su eslogan, su llamado a la acción. Somos semillas. Y las semillas son estos chamacos. Y esos chamaquillos, pues en realidad son este espacio, este elemento que te dice, ojo, o sea, Ayotzinapa es esto, estos son Ayotzinapa, ¿y qué quieres hacer con ellos, no? Entonces, actualizar las formas clásicas de mostrarnos cambia el tono de tu campaña y además lo que hace es que le imprime un sello muy particular. Siempre busquen encontrar un sello que las defina, un sello que las mueva. Estos cuates son geniales, tienen sus mapas, tienen sus globos y sus globos dicen 43. O sea, esto no es aleatorio, no son personas que están ahí nomás porque sí. Se ve que están bastante comprometidos y que saben lo que quieren y saben cómo pedirlo, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta en este momento o quieren que pasemos a la siguiente diapositiva? No tengo preguntas. Aquí alguien manifiéstese, por favor, diga que está viva. Pues me imagino que todas están bien. Pues vamos a pasar a la siguiente. Este es un cuadro es un inicio de un cuadro que a mí me llama muchísimo la atención y en donde quiero poner unos minutitos de su atención. La persona que redactó esta lista, que no es una cosa sencilla y no es una cosa aleatoria, se llama Gene Sharp. Y Gene Sharp es un teórico de la acción política no violenta. Ah, gracias, Mayra. Qué linda. Mayra dice que aún no tiene preguntas. Gene Sharp lo que hace es que pone o reúne dos tendencias ideológicas muy interesantes para explorar o para mirar lo que es las tácticas de movilización y lo que es la efectividad dentro de las tácticas de movilización. En primer lugar, lo que él ve, y además no hay que tener miedo de decirlo, él ve la disciplina militar como una fuente muy grande de inspiración en términos de la forma como se organizan, cómo se organizan las manifestaciones, las protestas, si ustedes quieren, los movimientos que buscan el cambio social. Y lo que él dice es muy claramente, si nosotros miramos la forma como se organiza la disciplina militar, podemos aprender mucho de la manera como podemos segmentar en el tiempo nuestras acciones, poderlas preparar y prever, saber qué elementos se requieren en cada uno de los puntos y además, en el mejor de los casos, también saber en qué punto es posible o es real o es creíble que vayamos a tener confrontaciones, que vayamos a tener problemas o que podamos acelerar para lograr nuestros objetivos. O sea, eso también es completamente posible.
Si esto ustedes lo aunan, como lo hace Gene Sharp, al pensamiento de la acción política no violenta de Mahatma Gandhi, lo que encuentran es pues, un cóctel Molotov. Porque por un lado estás hablando de activistas, de defensores, de defensoras, de organizaciones que están completamente preparados y que han planeado perfectamente sus acciones y además que tienen métodos que las pueden llevar o los pueden llevar a comprender y a concretar sus objetivos de manera absolutamente transparente. Quiero que nos enfoquemos particularmente ahorita en dos elementos, los métodos de desobediencia social y los métodos de desobediencia económica, pero particularmente los métodos de desobediencia económica. Los métodos de desobediencia económica, si ustedes quieren, pueden ser interesantes en muchos contextos, pero el que más me llama la atención, pues en particularmente es el contexto de Sudáfrica y particularmente durante la época del apartheid. Si ustedes recordarán en Sudáfrica, hasta hace muy poco tiempo, hasta mediados de los 90, blancos y negros separados, con regímenes completamente distintos y además con una democracia racial y racista de la peor calaña, de la peor índole. O sea, no podemos comprender cómo es que esas cosas se pudieron seguir dando en el siglo XX, particularmente después de la terrible experiencia del holocausto y la Segunda Guerra Mundial, pero parece que nunca experimentamos en lo ajeno en carne propia, ¿no? Lo que sucedió al inicio, digamos, de los movimientos del anti-apartheid y una de las razones por las cuales Nelson Mandela estuvo en la cárcel 23 años es por el tema del boicot económico. O sea, en Soweto, en Johannesburgo, la mayoría de la población negra compraba pues, en las tiendas y tiendas pequeñas, o sea, supermercados, mercadillos, propiedad de los blancos que vivían en las zonas más acomodadas de la ciudad, gente, los dueños de las tiendas, los tenderos. ¿Qué fue lo que decidieron hacer los defensores de lo que se llamaba el reconocimiento o el empoderamiento negro? Pues los líderes del empoderamiento negro, estoy tratando de acordarme, y de la Alianza Central Africana, fue decir, bueno, pues una de las formas de ejercer presión, y aquí vamos al punto, de ejercer presión para poder comenzar a mover un poquito los límites y comenzar a hacer mella en aquel régimen que a nosotros nos está discriminando, que nos está alejando, que nos está haciendo daño. Es decir, ¿sabes qué? Si tú no quieres que nosotros tengamos acceso a lo que realmente nos merecemos con el trabajo que le ponemos a las cosas, solo por el hecho de ser negros, pues ¿qué crees? No compramos en tus tiendas. El boicot duró muchísimo tiempo, estamos hablando de meses, que ellos decidieron que iban a comprar y lo que hacían es que se iban con camiones, juntaban todo el dinero que tenían, iban con camiones afuera de la ciudad y regresaban con enormes cargamentos de frijoles, por ejemplo, entonces de ahí la gente se iba a organizar. O sea, requiere de mucha organización, no es algo que digamos nosotros a partir de mañana, como estamos en contra de los monopolios telefónicos, nadie va a usar su Telcel. Y 3 de nosotras lo pagamos, pues entonces no tiene ningún sentido. Y tendremos además que organizarnos, porque ¿cómo nos vamos a hablar por teléfono? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Pues traten de pensarlo en lo mismo. Unas brigadas que iban por la comida, otras que estaban haciendo los bloqueos, otras que estaban repartiendo boletines, diciéndole a la gente, mira, el boicot es esto y boicot es lo otro, que no te forzan a comprar, hasta que tuvieron que bajar las manos los tenderos y lograron por lo menos, si mal no recuerdo, lo que logran es darle una supuesta versión de juicios justos a aquellos líderes del empoderamiento negro que estaban en ese momento en juicios por sedición, por perturbar el orden público, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es no solamente ir a gritarle a los políticos que estamos absolutamente hartas de cómo se comportan, es la mejor manera de hacerlo. A veces podría ser mucho más sencillo o tan sencillo como decir, Mónica me contaba el otro día de un caso particular en el que en el estado de Querétaro
compraron, el gobernador le pareció increíble, comprar un lote de condones que venían en un barco que habían incautado, que venía de China. Incautan los condones, se los venden al gobernador por parte de Conacida, y los condones no solamente no están caducos, sino que además están pues malos. Y la cosa, pues, imagínense imagínense las consecuencias de tener condones malos, rotos y caducos, ¿no? Bueno, no es suficiente agarrar y decir, pues, vamos a comprar condones nuevos, ¿no? O sea, probablemente un boicot económico en ese caso, o una huelga sexual completa diciendo hasta que no tengamos condones seguros, nosotros no le vamos a entrar. Pues imagínense, la cosa es muy, muy, muy distinta. Entonces, la acción política no violenta combinada con la disciplina militar del orden, de la estrategia y de la táctica, lo que logra son métodos de acción que además de que nos reducen muchísimo los espacios de especulación, pero es que no sabemos si esto va a funcionar, nos pueden ayudar a que el poco escaso tiempo que tenemos o los recursos pocos y escasos que tenemos nos rindan muchísimo más. Bueno, y que con esto quiero cerrar la charla, este es el absoluto y tremendo elefante en la habitación. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar y hacer incidencia? O bueno, o más bien lo que les digo es, hay una diferencia entre comunicar y hacer incidencia. No podemos seguirle tapando el ojo al macho y diciendo, bueno, pero es que a través de mis comunicados de prensa yo lo que hago es que sensibilizo a la gente sobre la situación en la que me encuentro. Esa es una cosa, pero sensibilizar, y esto me lo decían las colegas de Semillas en una organización, estamos hartas de sensibilizar y de visibilizar, porque visibilizar no necesariamente significa ni promover, ni conmover, ni cambiar. Entonces la pregunta es, si nosotros sabemos que estamos en medios de comunicación, nosotros sabemos que estamos en redes sociales, si nosotros sabemos que tenemos la capacidad de comunicar nuestras ideas, ¿cuál es el paso que queda, que nos falta para pasar de comunicar nuestras ideas a decir, ahorita yo puedo hacer un cambio? Lo que nos dicen los textos o lo que nos dicen los especialistas es primero hay que buscar establecer agendas y decir, a ver, señoras y señores, no sé, en el tema particular del ejemplo de los brasileños y las campañas en contra del Mundial y en contra de la FIFA. Básicamente el argumento era, se están gastando el dinero en estadios y nosotros aquí no tenemos nada. Están subiendo los precios del transporte, están subiendo los precios de la comida porque viene gente de fuera. No saben, las rentas en Sao Paulo, en Río se dispararon, pero se dispararon de tipo 100% de aumento de las rentas. O sea, la gente se tuvo que, bueno, muchos se fueron de la ciudad y rentaron sus departamentos y se hicieron ricos. Pero el tema en Brasil era por armar o abrir esta ventana de progreso y mostrar a Brasil, país más grande del mundo, están generando un rezago social que nos va a tomar años solucionar, porque además estadísticamente y económicamente no está probado que tener una Copa del Mundo te genere un crecimiento económico a mediano ni largo plazo. Y bueno, nos preguntan a nosotros en México que ya hemos financiado 2 y unos olímpicos, o sea, vamos 3. Y espérense porque igual y nos quieren coronar una más. Y eso sí es impensable. Entonces, en Brasil lo que comenzaron a buscar y lo que han buscado es establezcamos agendas. Los movimientos populares están diciendo no más corrupción, establezcamos agendas, veamos la manera como la gente realmente sí se beneficie de estas enormes inversiones multimillonarias en infraestructura. Segundo punto, hay que determinar nuestra posición política para que no nos vaya a pasar como el cuento del filósofo popular que es, bueno, y cuando tiene sus 5 minutos de fama y tiene su micrófono, no sabe qué decir. Tenemos que poder decir, no estoy de acuerdo con tal, sí estoy de acuerdo con tal, estoy aliada con, no me alío con, etcétera, etcétera. O sea, incidir es decir, sí, y además negociar. Y el último punto que dicen los expertos, y a mí siempre me conmueve muchísimo, es tenemos que poder integrar nuestra cultura dentro de nuestros repertorios y nuestras acciones de campañas. O sea, no
es lo mismo hablar de derechos laborales, de derechos humanos de mujeres, que hablar de derechos humanos y no laborales, sino derechos al no laboro de los niños. O sea, son cosas diferentes. ¿Por qué no le podemos poner el sello? Le podemos poner la etiqueta, aquello que a nosotros nos define y además honrarlo, porque es nuestra historia personal, es nuestra historia colectiva, son estos momentos vividos, es la memoria de lo que nosotros hacemos, lo que nos hace poder construir campañas que tengan sentido y que funcionen, que nos puedan ayudar a pensar. Aquí no sé por qué me salen unos acentos muy raros, pero bueno, me excuso al respecto. La idea con la que las quiero dejar y con la que quiero que hagamos una sesión muy cortita de preguntas y respuestas es esta. ¿Cuál es su teoría del cambio? O sea, si realmente una campaña de incidencia es como un tren en el que a la cabeza y en la locomotora está el movimiento y sus principios y su filosofía y su esencia, y en el siguiente vagón tenemos sus procesos de comunicación y sus acciones de campaña, y en el tercero tenemos sus proyectos de incidencia y la forma como esto se integra dentro del ecosistema de la política pública. La teoría del cambio, ¿qué sería? Pues en realidad son los rieles. ¿Cómo va? ¿Por dónde va? ¿Y hacia dónde se dirige este tren? ¿Qué tipo de sociedad es a la que tú quieres llevar el tren? Y además, ¿quiénes van subidos en tu tren? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el cambio que deseas alcanzar? ¿Y qué tiene que pasar para que ese cambio se alcance? Esto es muy, muy importante. Y esas preguntas solamente ustedes se las pueden formular al interior de cada una de sus organizaciones. Les voy a dejar unas tareas. Quiero que lean ahorita esta diapositiva, en lo que abro aquí para ver si hay algunas preguntas que tengan en este momento, o si me han enviado algunas preguntas a dudas, tallerhip@gmail.com. No tengo dudas, no tengo preguntas acá. ¿Alguien tiene algo de que compartir? ¿Alguien nos quiere decir algo por aquí, por la cajita? Las espero un minuto y en el Inter les leo las tareas que tenemos para después del taller, que es importante que me la manden a dudas, tallerhip@gmail.com. Pues hay que identificar las tácticas que estamos usando dentro de nuestras organizaciones y piensen, o sea, una vez que vean los videos de Hong Kong, de Brasil, de Turquía, las de Ayotzinapa, ¿qué tácticas usamos nosotras para hacer incidencia? Y seamos sinceras, bueno, nosotros nos juntamos firmas, nosotras vamos a hablar con legisladores, nosotras nos paramos y hacemos acciones poéticas. Mírenlas, lo que sea que ustedes hacen, regístrenlo y descríbanlo. Si es posible, si tienen una foto, todas tenemos fotos ahora con nuestro celular de lo que estamos haciendo. Un texto, un volantín, un póster, un flyer, un video que alguien les tomó, igual estuvieron en la prensa, muéstrenoslo. Y acompáñelo de un análisis. O sea, ¿esto funcionó? ¿Era pertinente? ¿Tenía sentido? ¿Iba para algún lado? Por un lado. Y por otro lado, si yo pudiera en este momento regresar el tiempo, ¿qué haría diferente? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Y con qué me quedaría? De esto es perfecto, esto lo voy a hacer y lo voy a repetir y de hecho se ha vuelto mi sello. Y al final, por favor, lean este texto. Es el texto y consérvenlo. No les recomiendo que lo impriman porque es un poco largo, son 164 páginas, pero descárguenlo en su dispositivo digital y mírenlo. Son 50 consejos de cómo movilizarse de manera exitosa y de manera no violenta. Y esto para una campaña es fundamental, es decir, ¿cómo es que yo puedo mover a las personas, mover a aquellos y aquellas que me están siguiendo, que están dentro de mi organización y que están por el cambio que yo quiero ver o que todas queremos ver en este punto específico, y cómo seguirlos teniendo allí y cómo seguir logrando que se acumulen los esfuerzos para poder cambiar y transformar este entorno en el que estamos viviendo? Quiero ver si hay alguna pregunta, quiero ver si hay alguna duda. Parece que no tengo preguntas, que no tengo dudas. Entonces, a ver, tengo aquí a Blanca. ¿Son positivas o negativas? Yo creo que me imagino
¿A qué te estás refiriendo? Dice Blanca. ¿Son positivas o negativas? Las dos son similares y traen cosas negativas y positivas. Las violaciones. Una por la democratización de los medios de comunicación, yo soy 132, y la otra por los normalistas desaparecidos. Y la positiva es que se puede usar los medios para denunciar los hechos de violaciones de sus derechos humanos e incidir en lo que está sucediendo en nuestro país, solidarizarnos. Aparte de las consignas, símbolos, plantarnos en la calle o en una plaza, ¿qué otra cosa debemos utilizar como herramienta? Pues mira, Blanca, básicamente la acción poética es muy fuerte, la tecnología está de tu mano y al mismo tiempo tienes que, yo siento que es una ecuación terriblemente ingrata, porque tenemos que poder combinar el riesgo con los números de personas que nos apoyan, con el tiempo que tienen estas personas para apoyarnos y además con lo que queremos lograr. A veces no es necesario, si tenemos una reunión con un tomador o tomadora de decisiones, que vayamos 500. En realidad, probablemente la mejor táctica sería entrenar a 2 personas del movimiento súper perfecto en el mensaje y que vayan y que sean las negociadoras más duras. En el caso particular de que nos arrestaran a algunas de nosotras, pues que no vayan 2 negociadoras duras, que vayan las 500 y además que sean madres de familias y abuelitas y que vayan a gritarles a los policías afuera de la delegación o del MP, decir, a ver, ¿dónde está fulanito? ¿Qué pasó? Esa fue la única manera como pudieron sacar a Sandino Bucio de 132 de la cárcel cuando lo arrestaron hace un par de semanas. Su mamá y todas las señoras mamás de 132 se fueron afuera de la Procuraduría, allí en Reforma y casi Insurgentes, y se fueron a gritar, a cantar, a aplaudir afuera de las oficinas de la Procuraduría, ¿dónde está Sandino? ¿Dónde está Sandino? Y hablar por teléfono, hasta que se cansaron de tenerlas ahí y lo soltaron. Si se dan cuenta, son 2 tácticas diferentes. Dice Natalia, ¿para cuándo te mandamos las tareas? Pues por favor, mándenos las tareas cuando las tengas listas. La semana que viene vamos a tener calendarizada una sesión de tutorías. Yo les voy a mandar la hora en la que puedo recibirlas a todas, las que se quieran conectar, para que podamos hablar de casos específicos, y será importante pues que tengan sus tareas para la semana que viene. ¿Alguien tiene una pregunta más? Blanca dice, hablo de los casos de 132 y de los normalistas. Exactamente, es lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Y 132, por ejemplo, es una campaña o es un movimiento que emerge de una campaña, que emerge de un problema muy sencillo, pero que perdió el rumbo. Si 132 se hubiera quedado pensando particularmente en el tema de la democratización de medios y no hubieran querido volverse a jonjolí de todos los moles, muy probablemente pudieran haber incidido mucho más en el debate de la telecom. O sea, hay que pensar también en términos tácticos y estratégicos. Dice Marisa, una recomendación, el documental La Rebelión de todos los días de los hermanos Riagi. Si nos puedes mandar, Marisa, la liga, estaría absolutamente genial. Gracias. Dice Blanca, en tu experiencia, ¿piensas que ya las salidas a las calles es una estrategia que no tiene mucha fuerza, pero pienso que sigue estrategia? Pues, ¿qué piensan las demás? Yo la verdad les digo, a la última marcha que fue ahora la de los 6 meses de Ayotzinapa, y la verdad era para llorar, pues ya no éramos 1,500 personas, ya éramos los mismos, y 1,500 personas en el DF es casi así como la fiesta de cumpleaños de tu primito, el de la colonia. Ya se gastó, como dicen en Yucatán, eso ya se gastó. Busquemos nuevas tácticas. Neta, si quieren que hagamos hologramas, vamos a hacer una cosa de estas. Imagínense, mostrar los hologramas de las trabajadoras domésticas remuneradas reflejadas sobre el Senado de la República. O sea, es una cosa bien potente. Y además el tema es que la gente, hay que ser respetuoso del tiempo de las personas. No todo el mundo puede andar marchando toda la santa vida. Y vaya que yo no soy automovilista, pero piénselo, en el DF la cosa es muy, muy complicada. O sea, no quieres que por ponerle tanta atención y tanta pasión
a tus cosas, un loco con una camioneta se te echa encima y atropella a 2 de tus militantes. O sea, es que está muy grueso. Estamos peleando codo con codo con personas que les vale absolutamente sombrilla lo que hacemos. O sea, yo pienso que esa es realmente o yo les recomiendo que ese es el tipo de racionamiento que estamos haciendo. ¿Es esta la táctica indicada? ¿Es esta la manera indicada de trabajar? Y es esta la forma en la que vamos a acercarnos mucho más al cambio que queremos efectuar. Yo creo que es la manera más prudente, además de ser defensor y defensora de derechos humanos laborales en el contexto actual. Y pues sin duda, evaluando el riesgo, evaluando la seguridad, evaluando muchísimas otras cosas. No sé si hay alguien más que nos quiere compartir una preguntita más. Creo que ya no. Pues yo les agradezco muchísimo su tiempo. Yo aquí cometí el clásico error de dedo. Es dudas, taller hip, no dudad. Es dudas, taller hip, @gmail.com. Les agradezco muchísimo, queridas, su tiempo, su atención. Dice Blanca, pienso que el mensaje es de suma importancia, es decir, que queremos lograr con lo que vamos a hacer en la acción. ¡Claro! Paz mundial, ¿no? O sea, no se puede, no se puede estar pidiendo todo para todos todo el tiempo, por siempre, jamás. O sea, tenemos que poder pedir algo específico, solicitar, no pedir, porque esa es una palabra que no debe de estar en el léxico. Solicitar, requerir, exigir aquello que nos merecemos, a lo que debemos de tener acceso de manera puntual y para aquellas personas que lo necesitan y lo requieren. Es así. O sea, económicamente sensato, políticamente posible y socialmente accesible. Les mando un abrazo, les agradezco muchísimo. Mañana nos toca ver bases de datos. Les va a fascinar la presentación, estoy emocionadísima. Les mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Chau, chau.